Hola a todos, soy Lucero Linares y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Voces para el Cambio, un espacio creado para reflexionar sobre los principales desafíos que enfrenta nuestro país y las posibles soluciones que podemos proponer como ciudadanos y futuros profesionales. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y este podcast ha sido elaborado para el curso de Constitución y Derechos Humanos, un curso que nos ha permitido comprender que los derechos humanos no solo están escritos en leyes o tratados internacionales, sino que deben garantizarse en la vida cotidiana de todas las personas. Uno de esos derechos fundamentales es precisamente el derecho a la educación, reconocido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y protegido por la Constitución Política del Perú. La pandemia por la COVID-19 cambió completamente nuestra manera de aprender. Pasamos de las aulas a las pantallas, de los cuadernos a las plataformas virtuales, y descubrimos que nuestro sistema educativo tenía fortalezas, pero también muchas debilidades. Hoy conversaremos sobre 6 aspectos que marcaron la educación antes y después de la pandemia. Los bajos estándares de calidad, la falta de interés por la investigación, la educación remota y brecha digital, el uso de las TIC e inteligencia artificial, la fuga de talentos debido a la incertidumbre política y las carreras profesionales frente al mercado laboral. Además, analizaremos algunas propuestas que podrían contribuir a mejorar el sistema educativo peruano. Para ello, me acompañan mis compañeras. Muchísimas gracias por el espacio, compañera. Mi nombre es Marjorie. Va a ser un gusto poder participar, porque hablar sobre la educación significa hablar sobre la igualdad de oportunidades y el desarrollo de un completo país. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Naida Gómez y es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y poder tratar estos temas que son fundamentales, porque una sociedad garantiza una educación de calidad, también fortalece otros derechos humanos, como el acceso al trabajo, a la salud, la participación ciudadana y la reducción de la pobreza. Buenas noches con todos. Mi nombre es Lucila Rojas. Exactamente. Y creemos que después de la pandemia es necesario reflexionar sobre qué debemos mejorar para que las futuras generaciones tengan mejores oportunidades que las nuestras. Muy bien, entonces comencemos con una pregunta para romper el hielo. Cuando ustedes escuchan la frase educación pre y post pandemia, ¿qué es lo primero que recuerdan? Generalmente, compañera, lo que yo recuerdo es un cambio muy brusco de un día para otro, porque dejamos de asistir a lo que son las clases presenciales y tuvimos que aprender a adaptarnos y estar en nuestras casas. Y bueno, al principio parecía algo temporal, que con el tiempo iba a cesar. Y bueno, nos dimos cuenta de que se estaba transformando la educación completamente debido a la pandemia. En mi caso recuerdo las dificultades que hemos tenido todos en general, ¿no? Muchos compañeros no podían conectarse porque no tenían internet o computadora, mientras otros seguían las clases normalmente, otros debían compartir un celular entre los miembros de la familia. Yo recuerdo el esfuerzo que hicieron los docentes. Muchos tuvieron que aprender rápidamente a utilizar plataformas virtuales y adaptar sus estrategias de enseñanza. Eso demuestra que la educación también depende de la capacidad de adaptación de los profesores. Muy cierto. Ahora sí, iniciemos con nuestro primer tema, bajos estándares de calidad. Adelante, Marjorie. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, como mencionaste, los bajos estándares de calidad. Antes de la pandemia, el sistema educativo de nuestro país ya enfrentaba problemas importantes relacionados con la calidad. Muchas escuelas tenían infraestructuras deficientes, aulas deterioradas, falta de laboratorios, biblioteca, material y diferencias marcadas entre una escuela en zonas urbanas y una escuela en zonas rurales. Además, existían limitaciones en la capacitación de los docentes y el acceso a los recursos tecnológicos. Y cuando llegó la pandemia, esas dificultades se hicieron muchísimo más evidentes. Muchos estudiantes no lograban desarrollar todas las competencias previstas y aparecieron importantes brechas en el aprendizaje. Incluso actualmente todavía existen estudiantes que presentan estas dificultades en comprensión lectora, matemática y pensamiento crítico. Entonces, podríamos decir que la pandemia no creó estos problemas, simplemente los hizo más visibles. Exactamente. Por eso creemos que algunas soluciones serían implementar la inversión pública en la educación, modernizar la infraestructura educativa, capacitar permanentemente a los docentes, implementar metodologías innovadoras, mejorar el seguimiento de aprendizaje de los estudiantes.
Muy bien, excelentes propuestas. Ahora pasemos al siguiente tema, que es la falta de interés por la investigación. Adelante, Naida. Otro desafío muy importante es el poco interés por la investigación. Muchas veces los estudiantes consideran investigar únicamente como un requisito para aprobar un curso o realizar una tesis. Sin embargo, investigar significa analizar problemas reales y encontrar soluciones que beneficien a la sociedad. La pandemia fue el mejor ejemplo. Gracias a la investigación científica fue posible desarrollar vacunas, nuevos tratamientos y estrategias para controlar una enfermedad. Además, en las universidades todavía falta fomentar una verdadera cultura investigativa. Muchas investigaciones terminan archivadas y no llegan a convertirse en proyectos que solucionen problemas de la comunidad. ¿Y qué podríamos hacer para cambiar esa realidad? Podemos incentivar la investigación desde la educación básica, también podemos financiar proyectos estudiantiles, fortalecer los semilleros de investigación, reconocer los trabajos científicos destacados y por último podemos relacionar la investigación con los problemas reales del país. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente tema, que es la educación remota y la brecha digital. Adelante, Lucila. La pandemia convirtió la educación virtual en la única alternativa para continuar aprendiendo. Sin embargo, también evidenció una gran brecha digital. Miles de estudiantes no tenían computadora, internet o incluso electricidad. Otros debían caminar largas distancias para conseguir señal y conectarse a sus clases. Esta situación vulneró el derecho a una educación e igualdad de condiciones. Claro, y no solamente afectó a los estudiantes, muchos docentes tampoco tenían experiencia utilizando estas plataformas virtuales y todos tuvimos que aprender rápidamente a cómo usarlas. ¿Qué soluciones consideran necesarias? Creemos que es necesario ampliar la cobertura de Internet en todo el país, entregar dispositivos tecnológicos a estudiantes vulnerables, capacitar a docentes y estudiantes en competencias digitales, desarrollar plataformas educativas accesibles e inclusivas. Excelente. Ahora hablaremos sobre el uso de las TIC e inteligencia artificial. Adelante, Naida. Bueno, uno de los cambios positivos fue el crecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Hoy utilizamos plataformas virtuales, bibliotecas digitales, simuladores y recursos multimedia que enriquecen el aprendizaje a diferencia de años anteriores, ¿no? En los últimos años también ha cobrado mayor importancia la inteligencia artificial. Las herramientas como el ChatGPT también podrían ayudarnos a organizar información, resolver dudas o generar ideas, mas no puede reemplazar el criterio humano o el pensamiento crítico, ¿no? Claro, y esto también puede tener un riesgo, porque algunos estudiantes pueden utilizar estas herramientas para copiar tarea y sin analizar realmente la información. Y pues esto limita el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo debería utilizarse la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial simplemente se debe utilizar como una herramienta de apoyo. Esto debe complementar el aprendizaje, pero nunca reemplazar, como ya lo mencioné, el análisis del ser humano, ¿no? La creatividad ni el criterio profesional. ¿Y qué propuestas plantearían? Se puede incorporar la alfabetización digital en todas las universidades educativos, también capacitar a los docentes en el uso pedagógico de la inteligencia artificial. También podemos promover lo que es el uso ético de la tecnología, enseñar a verificar la información obtenida mediante la inteligencia artificial. Bueno, creo que lo de incorporar la alfabetización es una excelente idea. No es importante que esté en todos los niveles educativos. Ahora pasemos a lo que es la fuga de talentos ante la incertidumbre política. Adelante, Lucila. Otro problema importante es la fuga de talentos. Muchos profesionales altamente capacitados deciden emigrar debido a la incertidumbre política, la inestabilidad económica, los bajos salarios, las pocas oportunidades para investigar o desarrollarse profesionalmente. Esta situación representa una pérdida importante para el país porque se invierte en formar profesionales que finalmente aportan su conocimiento en el extranjero. Claro, y incluso muchos estudiantes ya están pensando en emigrar apenas terminen lo que es la universidad. Y pues esto demuestra que todavía debemos generar mejores oportunidades dentro de nuestro país. ¿Y qué podríamos hacer para evitar esta situación? Incrementar la inversión en ciencia e innovación, crear mayores oportunidades laborales, ofrecer mejores condiciones salariales, fortalecer la estabilidad institucional,
financiar proyectos de investigación para jóvenes profesionales. Muy bien, ahora pasemos a nuestro último tema, que son las carreras profesionales versus el mercado laboral. Adelante, Marjorie. Claro, muchas gracias. Finalmente, como mencionaste, este es un desafío y muchas veces las carreras universitarias no responden completamente a las necesidades actuales del mercado laboral. Las empresas buscan profesionales con competencias digitales, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, innovación y capacidad para resolver problemas. Sin embargo, algunos planes de estudio todavía priorizan contenido muy teórico. Bueno, eso también genera que muchos egresados tengan dificultades para conseguir empleo y deban aprender nuevas competencias después de terminar la universidad, ¿no? ¿Y qué soluciones proponen? Actualizar permanentemente los planes de estudio, fortalecer prácticas preprofesionales, establecer alianzas entre universidades y empresas, promover el emprendimiento y desarrollar habilidades blandas y competencias digitales. Excelente. Después de escuchar todas estas ideas, queda claro que mejorar la educación no depende únicamente del Estado. También requiere el compromiso de las universidades, los docentes, los estudiantes, las familias y toda la sociedad. Por supuesto, la educación es un derecho humano y garantizar la calidad significa brindar igualdad de oportunidades para todos. La pandemia dejó muchas dificultades, pero también nos enseñó que la innovación, la tecnología y la investigación pueden convertirse en grandes aliados para construir un mejor sistema educativo. Como estudiantes universitarios, creemos que el cambio comienza con nosotros, investigando, participando activamente, utilizando responsablemente la tecnología y contribuyendo con propuestas que beneficien a toda nuestra comunidad. Muy bien, llegamos al final de este episodio. Esperamos que este diálogo haya permitido comprender los desafíos que enfrenta la educación peruana y la importancia de defender el derecho a la educación de calidad reconocido por nuestra Constitución y por los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Voces para el Cambio. Hasta la próxima oportunidad.